En el tema equilibrios de complejos desarrollaremos algunas propiedades de los mismos y algunas constantes relacionadas con el complejo, de manera de introducir los conocimientos necesarios para la aplicación de complejos en lo que es química analítica. Acá presentamos una de las posibles definiciones que hay para complejos y hacemos la aclaración de que uno podría considerar el complejo o la formación de un complejo al equivalente de una reacción ácido-base de Lewis, donde el ligando se transforma en un donante de electrones y el catión central en un aceptor de los mismos. En esta diapositiva estamos mostrando la formación de un complejo, partiendo de un catión central M que se encuentra solvatado, esto es, unido a un número de moléculas de solvente N, y donde cada una de estas moléculas de solvente es sustituida por una molécula de L o ligando. Esta sustitución se va realizando en etapas sucesivas, donde en la primera una molécula de agua es reemplazada por una de ligando y tiene una constante K minúscula 1. En una segunda etapa, una molécula de agua es reemplazada por otra molécula de ligando, dando lugar a esto al equilibrio K minúscula sub 2, y así sucesivamente hasta llegar al último paso en donde la última molécula de agua es sustituida por la última molécula de ligando, dando lugar al complejo M, N moléculas de ligando, y que fueron sustituyendo N moléculas de agua. La constante de formación del complejo final MLN va a ser el producto de las constantes parciales de cada uno de los equilibrios, K sub 1, K sub 2, K sub 3 y así hasta llegar a K sub N. N representa el número de coordinación máximo de ligandos, esto es la mayor cantidad de ligandos que se pueden unir a un catión central y que tiene una relación directa con la necesidad de electrones que ese catión tiene. Va a depender fundamentalmente del número y disposición espacial de los orbitales desocupados que tenga el catión, y va a depender del tamaño del metal y del ligando, porque obviamente eso está relacionado con la capacidad que van a tener las moléculas de ligando para insertarse o acercarse a lo que es el catión central. Los factores que influyen en esto, es decir, en el número máximo de coordinación, son la acidez del catión, que aumenta estrechamente con el aumento de la relación densidad-carga. La basicidad del ligando, que aumenta con la electronegatividad, es decir, con la mayor capacidad que tiene el ligando de donar electrones, y con la configuración espacial que va a tener ese complejo. Existen diferentes formas de analizar la tendencia o no que existe a la formación de un complejo. Por ejemplo, cationes con alta electropositividad, o sea, con una relación carga-radio importante, tienen mayor afinidad con ligandos pequeños, es decir, mayor afinidad con el fluoruro, menor con el cloruro, con el bromuro y así sucesivamente. Por otro lado, los iones altamente electronegativos, o sea que aquellos que tienen una menor relación carga-radio, la afinidad con los ligandos es a la inversa de lo dicho anteriormente. Lo importante es tener presente que el estudio de los complejos no se pueden analizar en función solo del metal o solo del ligando de que se trate, sino de la pareja metal-ligando, debiéndose tener en cuenta justamente la capacidad de deformación del catión central
y la capacidad de polarizabilidad que pudiera tener el ligando, porque eso es lo que va a permitir de alguna manera el acomodamiento espacial de los ligandos alrededor del catión. Existen diferentes maneras de clasificar y analizar los ligandos y los metales en función de su capacidad de unirse para formar complejos. Una de ellas es la que clasifica a los ligandos duros, que son aquellos que tienen justamente alta electronegatividad, que son difíciles de oxidar, que tienen baja capacidad de donar electrones, caso como el ejemplo del fluoruro, y aquellos que poseen propiedades inversas, como puede ser el caso del cianuro. Y lo mismo ocurre con los metales, donde ustedes tienen los que tienen una relación carga-radio baja, que uno los llama metales o iones metálicos blandos, y los que tienen una alta relación carga-radio, donde los electrones externos son generalmente los que son fácilmente excitables. Normalmente, analizándolo desde esta forma, uno puede considerar que la mejor combinación en la formación de complejos es cuando la interacción es entre un metal duro con un ligando duro o con un metal blando con un ligando blando. Una clasificación interesante es la clasificación de Taube, que relaciona los complejos con la medida de la reactividad que los mismos tienen. Hay que tener presente que hay dos vocablos que son estabilidad y reactividad, que en alguna forma se pueden confundir, pero que tienen significados diferentes. Por ejemplo, la estabilidad de un complejo tiene que ver con la tendencia de un complejo a formarse, o sea, con la constante de formación del complejo. Y eso depende del cambio de energía libre. Mayor estabilidad o mayor tendencia a formarse de un complejo es cuando aumenta la entropía del sistema, o sea, el aumento del desorden del mismo. Mientras que reactividad es un término que se relaciona con la velocidad de reacción, esto es de la sustitución de un ligando por otro, lo cual hay que diferenciar. Un complejo puede ser estable, es decir, mayor tendencia a formarse, pero a su vez puede ser reactivo o de fácil reactividad. Se forma fácilmente, pero reacciona fácilmente. Por lo cual, esto da lugar a la clasificación de los complejos en lábiles e inertes, donde ese término está relacionado con la capacidad de reaccionar que tiene el complejo una vez formado. El ejemplo, cobre amoníaco 4 es un complejo estable porque su constante de formación es alta. O sea que si uno coloca cobre con amoníaco va a haber una gran tendencia a que se forme el complejo cobre amoniacal. Pero a su vez es un complejo lábil, esto es, el complejo una vez formado reacciona fácilmente ante otros reactivos u otras especies para destruirse. En el caso del ferricianuro tenemos un ejemplo inverso, en donde es un complejo inestable, esto es, su constante de formación es baja, o sea, tiene poca tendencia a formarse, pero una vez formado es un complejo inerte, o sea, es un complejo que reacciona muy difícilmente. Generalmente los complejos de cromo 3 y cobalto 3 son inertes e inestables. En el estudio de los equilibrios de formación de los complejos, vamos a hacer hincapié en los complejos mononucleares y lábiles, que son aquellos que tienen mayor utilidad en la química analítica, sobre todo porque son aquellos que permiten conocer perfectamente la estequiometría de las reacciones.
acá, como explicamos anteriormente, estamos mostrando que la formación de un complejo es una sucesión de equilibrios en donde cada una de las etapas un solvente es reemplazado por una molécula de ligandos. Y a su vez tenemos la reacción global, donde un metal con n moléculas de agua, al reaccionar con n moléculas de ligando, da lugar a la formación del complejo Mn moléculas de ligando. K minúscula representa las constantes parciales de cada una de las etapas y beta representa la constante de termodinámica de formación del complejo MLN, que es el producto de cada una de las constantes parciales de los equilibrios respectivos. Beta representa la constante termodinámica de formación de los complejos. Normalmente las constantes termodinámicas trabajan con actividades. Por lo tanto, los términos ml sub n, ml representarían las actividades o concentraciones libres del complejo, del metal o del ligando en la solución. Si nosotros tenemos en cuenta que la actividad depende del factor de actividad por la concentración y que el factor de actividad va a depender de la fuerza iónica del medio, durante el transcurso de una valoración o de una titulación, donde uno va adicionando reactivo titulante, se dará cuenta de que la fuerza iónica del medio se va a ir modificando y por ende la actividad del sistema. Esto hace de alguna manera impráctico trabajar con las constantes termodinámicas en los cálculos de determinadas aplicaciones analíticas, sobre todo las cuantitativas, como estoy hablando de lo que es una titulación, y dio origen a la aparición del término K sub'prima, que es lo que se denomina constante condicional o constante de Rimbaud. Como se vio en la diapositiva previa, la utilización de las constantes termodinámicas de equilibrio complejizan de alguna manera los cálculos cuando uno hace titulaciones, valoraciones de complejos, por el hecho de que al trabajar con actividades y modificarse el factor de actividad en el transcurso del tiempo por el agregado del reactivo, ha empezado a utilizarse o se utiliza las constantes condicionales en lugar de las termodinámicas. La diferencia importante que tienen las constantes condicionales y las termodinámicas son la definición de los parámetros que la componen. Mientras que en la constante termodinámica beta, M y L representan la concentración libre de metal y ligando en la solución, en la constante condicional M' y L' representan todas las concentraciones de metal o de ligando que se encuentran en la solución no unidas a las especies relacionadas con el equilibrio principal. Por ejemplo, cuando uno titula calcio con hepta, debería considerar la especie hepta totalmente disociado como L. Y L' en realidad es todas las especies de hepta que se encuentran en la solución no unidas al calcio, esto es, L', en este caso hepta prima, sería hepta totalmente disociado, más hepta con un protón, más hepta con dos protones, más hepta con algún otro metal que estuviera presente. Esto nos está mostrando que el concepto de L' o M' en el ideal, o sea, en el cumplimiento teórico del equilibrio, van a ser iguales a M y L. ¿Por qué? Porque no va a haber especies secundarias que compitan con la principal. En la medida que existan otras especies que compiten con la reacción principal, por ejemplo en el que se encuentra en la diapositiva del hepta, si el hepta fuera todo disociado, I' coincidiría con I. En la medida
que existan especies protonadas, I' va a ser mayor que I. Como resumen de lo visto en las diapositivas previas, tendríamos dos constantes, la constante termodinámica beta y la constante condicional K'. K' va a ser igual o menor que beta. En el caso teórico de que no hubiera reacciones colaterales y de que no hubiera reacciones que compitan con la principal, esto es, M' igual a M o L' igual a L, beta y K' serían iguales. En la medida que M' sea mayor que M o L' mayor que L, el valor de K' va a ser menor que la constante termodinámica beta, lo cual es razonable teniendo en cuenta que beta sería para el cumplimiento teórico ideal y K' la constante para las condiciones reales del medio en que estamos trabajando. En esta diapositiva vamos a ver la función de formación del complejo, que está representada por la letra N y es la concentración analítica del ligando menos la concentración libre de ligando dividida la concentración analítica de metal. Eso nos daría el número promedio de ligandos unidos por ion metálico presente a una determinada concentración de ligando. En los complejos mononucleares solo depende del ligando, mientras que los complejos polinucleares dependen de la concentración de ligando y de la concentración de metal. Por eso es que cuando uno hace una titulación, en general se trabaja con complejos mononucleares que permiten conocer perfectamente la estequiometría de la reacción. Acá está representada la función de formación, en donde nosotros tenemos N, que es la función en función de la concentración de ligando, para distintas concentraciones de metales. Para la misma concentración de ligando, en la medida que nosotros vamos disminuyendo la concentración, va a llegar un momento en que por más que nosotros disminuyamos la concentración de metal, la relación de ligandos unidos por metal presente no va a variar, que en este caso está representado por la letra C1. A partir de ahí, todos los complejos que van a estar presentes en la solución van a ser complejos mononucleares. Por eso, ese límite es el que se conoce como pared mononuclear y es el que nos da los límites de concentraciones en los cuales nosotros debemos trabajar para asegurarnos una estequiometría conocida por el hecho de que los complejos van a ser solos mononucleares. Uno puede analizar el comportamiento en las reacciones de un determinado complejo de acuerdo a la acidez del catión, a la basicidad del ligando o a las constantes de formación de un complejo con un determinado ligando enfrentándolo con otro ligando y ver si el equilibrio se desplaza hacia el nuevo complejo o se mantiene en el complejo original. Esto lo vamos a ver en esta diapositiva y en la siguiente, y lo que uno hace es analizar en función de confrontar las constantes parciales de cada uno de los equilibrios involucrados para ver hacia dónde se desplaza ese equilibrio. Estos conocimientos son importantes en una posterior utilización en química analítica, como podría ser en el enmascaramiento, que es el tópico que vemos en la próxima diapositiva. Una aplicación analítica de los complejos es, como nombramos anteriormente, el enmascaramiento, donde acá se brindan algunos ejemplos, por ejemplo, como ser cuando uno titula plomo en presencia de níquel con hepta como reactivo titulante, se encuentra que como las constantes de formación de los complejos son parecidas, si uno realiza la titulación,
va a titular simultáneamente plomo con níquel. Como se interfieren entre sí, uno lo que puede hacer es secuestrar alguna de las dos especies de manera de que no participe de la reacción principal. En el ejemplo dado, la constante de formación del complejo de níquel con cianuro es 10 a la 30, o sea, muy superior a la del níquel con hepta, con lo cual nosotros produciríamos la complejación del níquel con el cianuro y como su constante es muy superior a la del níquel con hepta, permitiría que reaccione solo el plomo y no lo hiciera el níquel. O sea, estamos enmascarando la presencia de níquel para que no compita con el plomo. De la misma manera, en el segundo ejemplo, lo hacemos con calcio y magnesio, donde los dos reaccionan con hepta con una constante similar, pero si yo trabajo en un medio alcalino, precipita el hidróxido de magnesio, o sea, lo secuestra del medio y deja solo presente el calcio para que solo reaccione el calcio con el hepta y solo se titule el calcio y no el magnesio.